Un edificio de 200 pies de altura proyecta una sombra de varias longitudes a medida que pasa el día. Un ángulo de elevación, θ, está formado por las líneas de la parte superior e inferior del edificio hasta la punta de la sombra. Encuentra la tasa de cambio del ángulo de elevación, que es de θ de x cuando x igual 125. Así que primero echando un vistazo en nuestra imagen de abajo, sabemos que el edificio tiene 200 pies de altura. Sigamos adelante y etiquetemos eso. X es la longitud de la sombra y θ es el ángulo de elevación. Observe, en relación con el ángulo θ, la altura del edificio es el lado opuesto, y x, la longitud de la sombra, es el lado adyacente. Entonces, usando el triángulo rectángulo, conocemos la tangente θ. Es igual a 200 dividido por x. Sin embargo, para encontrar de θ de x, necesitamos escribir θ en función de x, lo que significa que debemos resolver esta ecuación para θ tomando la tangente inversa de ambos lados de la ecuación. En el lado izquierdo, inverso tangente de la tangente θ se simplifica a θ, lo que nos da θ igual a la tangente inversa de 200 dividida por x. Ahora que tenemos θ en términos de x, podemos encontrar de θ de x o θ' diferenciando ambos lados de la ecuación con respecto a x. Y observe, para diferenciar tangente inversa de 200 dividido por x, tendremos que aplicar la regla de la cadena, donde la función interna u es igual a 200 dividido por x. Entonces, si u es igual a 200 dividido por x, 200 veces x a la potencia de menos 1, sabemos que necesitamos encontrar tu primo. Al aplicar la regla de la cadena donde u' de x es igual a la derivada de 200x a la potencia de menos 1 con respecto a x, que es menos 200 veces x a la potencia de menos 1, que es menos 2, que también podemos escribir como menos 200. Dividido por x al cuadrado. Así que ahora diferenciando ambos lados de la ecuación con respecto a x, tenemos de θ de x o θ' es igual a la derivada de la inversa la tangente u con respecto a x es igual a 1 dividida por la cantidad 1 más u al cuadrado por u', que, en nuestro caso, es 1. Dividido por la cantidad 1 más el cuadrado de 200 dividido entre x. Veces u', que es menos 200 dividido por x al cuadrado. Sigamos adelante y simplifiquemos. Tenemos θ' es igual a 1 dividido por la cantidad 1 más el cuadrado de 200 dividido entre x es 40.000. Dividido por x al cuadrado. Y todo esto es menos 200 veces dividido por x al cuadrado. Sigamos adelante y encontremos este producto. El numerador es 1 veces menos 200, que es menos 200. En el denominador, vamos a distribuir x al cuadrado por 1 es x al cuadrado. Y luego más 40.000 divididos por x al cuadrado es solo 40.000. Ahora podemos determinar θ' de 125. θ' de 125 es igual a menos 200. Dividido por la cantidad 125 al cuadrado más 40.000. Vamos a evaluar esto en la calculadora. Voy a seguir adelante y usar el botón de formato de fracción aquí a la derecha. Tenemos menos 200. Dividido por la cantidad 125 al cuadrado. Más 40.000. Voy a seguir adelante y obtiene primero el valor exacto, que es menos 8 dividido por 2.225. 225. Y esto sería en radianes por pie. Y también vamos a obtener una aproximación decimal. Dice 5 decimales. Volvamos a la notación decimal. Si salimos a la posición de 6 decimales, observe que tenemos un 5, lo que significa que redondea hacia arriba. Lo que nos da menos 0.00360. A 5 decimales. Y de nuevo, la pregunta dice redondear a 5 decimales. Y por lo tanto, le dará la aproximación decimal de menos 0.00360.
radianes por pie. Espero que te haya resultado útil.